el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Santo Padre Francisco falleció en la mañana del lunes. Desde ese momento, en ese mismo momento que conocimos la noticia, aquí en nuestro seminario en Roma, hemos estado rezando por él. Vamos a seguir haciéndolo, y también por la Iglesia. Solamente quiero señalar un detalle, porque quizá alguno no lo sepa y se pueda sorprender. En el canon de la misa, al haber muerto el Papa y no haber todavía un nuevo Papa, la situación de la Iglesia se llama sede vacante. Ya, como es natural, no se cita el nombre del Papa, porque en este momento no hay ningún Papa en la Iglesia. Nombraré solo al obispo diocesano. Comenzamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, Y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que todos los años nos alegras con la solemnidad de la resurrección del Señor, concédenos propicio llegar a la alegría eterna mediante las fiestas que celebramos en el tiempo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona, cuando vieron traer a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los días en la puerta del templo llamada Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna. Pedro, con Juan a su lado, se quedó mirándolo y le dijo: «Míranos». Clavó los ojos en ellos, esperando que les dieran algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda». Y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó. Al instante se le fortalecieron los pies y los tobillos. Se puso en pie de un salto, echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios, y al caer en la cuenta de que era el mismo que pedía limosna sentado en la puerta hermosa del templo, quedaron estupefactos y desconcertados ante lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que se alegren los que buscan al Señor.
Que se alegren los que buscan al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus hazañas a los pueblos, cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas. Que se alegren los que buscan al Señor. Gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Que se alegren los que buscan al Señor. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles partes en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, 2 de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban,
y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Es verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la octava de Pascua y la Iglesia, con gran sabiduría, nos propone cada día en esta octava una de las apariciones de Cristo resucitado para meditar sobre ellas. Hoy es la aparición de los discípulos, que no apóstoles, sino discípulos que estaban huyendo de Jerusalén, y el Señor les sale al encuentro en el camino. Bien, muchísimas cosas hoy, muy imposible abarcarlas todas, pero comencemos por el principio. Estos dos, uno de ellos lo dice el nombre, Cleofás es un discípulo, había muchos. Estos dos no tenían fe. No solo no tenían fe en la divinidad de Jesús, tampoco María Magdalena la tenía. Es que su fe era una fe temporal. Es decir, ellos creían, lo dice explícitamente el tal Cleofás, en un Mesías guerrero, en un Mesías que iba a levantar al pueblo contra los romanos. Dice exactamente: nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel. Y esto no había ocurrido. O sea, para algunos de sus discípulos, y quizá no sé si también algún apóstol, Jesús no era más que un caudillo militar extraordinario, bueno, capaz de hacer milagros. Iba a dar la victoria definitiva, porque alguien que podía hacer resucitar a un muerto o andar a un paralítico, podía hacer, por ejemplo, que las armas del enemigo se convirtieran en palos en lugar de espadas, y que los que caían muertos en la lucha se levantaran inmediatamente resucitados. Además, no habría que tener intendencia, no habría que llevar carros con alimentos para sostener al ejército, porque el Señor transformaría las piedras en panes, o de una sola hogaza de pan alimentaría a una multitud. ¿Qué significa esto en nuestra vida? ¿Cuál es tu fe? Tu fe es la de... Hay un concepto de Dios que se hizo famoso en los años 70. El Dios tapa agujeros, es decir, el Dios que es tu empleado, o incluso tu siervo, tu esclavo. Dios está para resolverte los problemas, y si no, no crees en Él. ¿No te interesa Dios cuando no hay negocio? Y cuando no hay negocio, según tu criterio, cuando no te da lo que pides, entonces haces lo que estos dos discípulos: te marchas, te alejas y dices que tienes crisis de fe. No puedes tener crisis de fe, porque es que nunca has tenido fe. Crisis de fe la tiene uno que ha tenido fe, pero es que tú nunca has tenido fe, porque el Dios en el que has creído es falso. Has creído en un Dios falso. Ese Dios falso te ha decepcionado, y te ha decepcionado precisamente porque es falso. Tenemos que hacer un examen de conciencia sobre esto y ayudar a algunas personas que están en esta situación para que se den cuenta. Recuerdo hace años un amigo mío
Murió un hermano suyo. Bien, es una situación dolorosa, fue de una enfermedad, los médicos hicieron lo posible, y este muchacho entró en crisis de fe, porque había rezado por la curación milagrosa de su hermano, y como no se curó, entró en crisis de fe y se alejó de la iglesia. ¿Pero qué crisis de fe? ¿En qué Dios creías? Le pasa lo que a estos dos que estaban huyendo. ¿En qué Dios creen? ¿En un Dios militar? ¿En un Dios que va a sembrar el campo de sangre? ¿En un Dios que va a hacer que Israel sea la nueva Roma que se apodere del mundo? ¿Ese es el Dios en el que crees? ¿El Dios que está a tu servicio? Eso no es verdadera fe. Más pronto o más tarde, tu fe, que no es fe, entrará en crisis. Dios no está a mi servicio, estoy yo al servicio de Dios. Si no parto de este principio, es que mi fe no existe, no es verdadera fe. Pero segunda enseñanza, a pesar de esto, Cristo les quiere. Y esto es maravilloso. Se aparece a Magdalena, vale, se va a aparecer a los demás, vamos a ir viendo más apariciones de Cristo resucitado. Pero Magdalena le quería, no tenía fe en su divinidad. Por eso cuando ve el sepulcro vacío no dice, natural, el sepulcro está vacío porque ha resucitado, sino que piensa que han robado su cuerpo. Pero le quería. Estos dos, sin embargo, son unos cobardes y que no tienen nada de fe, nada más que en un caudillo militar, y que ni siquiera dan crédito, lo dicen ellos mismos, a que han encontrado el sepulcro vacío y que no solo las mujeres, sino dice algunos de los nuestros, está refiriéndose a Pedro y a Juan, también lo vieron vacío. Y sin embargo Dios les ama. Y esto es maravilloso. Dios te quiere, Dios te ama. Quizá tu fe no sea verdadera fe. Y quizás seas un cobarde que no das la cara por Él, o un perezoso que no te esfuerzas nada en hacer aquello que el Señor tiene derecho a recibir de ti. Es posible. Es posible que seas un enorme pecador. Es posible. O un pecadorcito pequeño, que tampoco eres tan grande como para ser un enorme pecador. Es posible. Pero Dios te quiere. Dios te quiere. El Dios que muere pidiendo perdón para sus enemigos, que se convierte en abogado de aquellos y de nosotros, nunca deja de quererte, nunca deja de quererte. Pase lo que pase, Dios te quiere. ¿Cómo manifiesta su amor? Aquí hay dos apariciones, tres, ya se ha aparecido el Señor, y esta aparición del Señor se produce en medio de los discípulos, reunidos en su nombre, porque aún les vinculaba aquella devoción, aquel seguimiento que habían tenido de Cristo. Eran pecadores, pero estaban todavía unidos en su nombre, y el Señor lo había prometido: donde dos o más estén unidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Esto es lo que hacemos los franciscanos de María, y no solo nosotros en nuestras escuelas de agradecimiento. Mediante el amor recíproco ponemos las condiciones para que el Señor, si es su voluntad, se haga espiritualmente presente entre nosotros, y experimentamos lo que ellos experimentaron. ¿No ardía acaso nuestro corazón?, dijeron, cuando nos explicaba las Escrituras. Nuestro corazón arde, se siente reconfortado. Notamos, sin tocar, ni ver, ni oír, pero notamos la presencia del Señor en medio nuestro cuando Él nos explica las Escrituras, cuando Él habla a nuestro corazón a través de la experiencia de la palabra de vida del Evangelio vivido por algún hermano nuestro. Hay una presencia del Señor en medio de la comunidad. No es una presencia sacramental, pero es una presencia real y tiene como objetivo
ayudarnos en el camino de la vida, porque este Jesús se les aparece mientras van de camino. Ayudarnos en el camino de la vida, ayudarnos a que ese camino sea más ligero y sea posible recorrerlo. Pero luego también hay otro detalle importante. Ellos reconocen a Jesús en la Eucaristía, al partir el pan, en la acción de gracias, se produce el milagro, se dan cuenta. Habían sido preparados a esta fe verdadera por la compañía de Jesús en medio de ellos a lo largo del camino, que había ido encendiendo el fuego del amor a Dios en su corazón, un fuego que estaba ya apagado. Pero en la Eucaristía le reconocen como presente, se dan cuenta de que ese que les había acompañado era nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y empiezan a creer, no ya en su profecía militar, sino empiezan a creer que Cristo es verdadero Dios. Regresan, se unen al grupo de los discípulos de nuevo, no sabemos más de ellos, pero posiblemente entregaron su vida por este Cristo en el cual ya creían como verdadero Dios. Hagamos nosotros lo mismo y recuperemos la fe verdadera. Cristo es Dios. Estamos a su servicio, no Él al servicio nuestro. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor. Quiero pedir hoy especialmente por el eterno descanso del Papa Francisco, recientemente fallecido, para que esté con Dios en el cielo cuanto antes. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia en esta situación de sede vacante, donde ya han empezado los preparativos del cónclave, con la reunión de los cardenales que tendrán que elegir al próximo Papa. Por esos cardenales especialmente roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes, los que viven solos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor también por todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de la guerra, por las víctimas de la dictadura, por las víctimas de los musulmanes. Han matado 200 en esta Semana Santa en Nigeria. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros bienhechores, por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, las ofrendas de la redención humana y concédenos complacido la salud del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo Vincenzo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Jazmín, Roberto, Migdalia y los difuntos de la familia Tobar González y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros.
así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento a nuestro Señor por su divina misericordia, le damos gracias rezándole al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Liberados de la vieja condición de pecado, te pedimos, Señor, que la devota participación en el sacramento de tu Hijo nos transforme en nuevas criaturas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María. Amén.